La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la cuarentena es dura, pero necesaria. Así lo afirmó el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, en momentos en que el país completa su 7º día de aislamiento obligatorio. Desde hoy, Colombia entró en fase de mitigación. Eso quiere decir que en más del 10% de los casos identificados se desconoce el origen de contagio. El punto clave de esta noticia: el ministro de Salud también señaló que la etapa más crítica de esta pandemia se daría a mediados de mayo. No obstante, fue optimista y declaró que las medidas tempranas que se han tomado van a mitigar el impacto negativo de esta enfermedad. Mientras tanto, en España, la situación continúa siendo crítica. El número de muertos diarios y la identificación de nuevos contagios continúa creciendo. Al mismo tiempo, una noticia positiva, esperanzadora. También ha crecido el número de recuperados. Para hablar de lo que está sucediendo en este momento en España, saludamos hasta ahora a nuestra directora Claudia Gurizati en la ciudad de Madrid. Claudia, buenas noches. Jefferson, España ha tenido las últimas 24 horas más oscuras por el número de fallecidos. Ha sido el día con mayor número de fallecidos desde que comenzó esta crisis. 849 personas murieron en las últimas 24 horas en el territorio español, una cifra que ha impactado mucho. Sin embargo, las autoridades dicen que el crecimiento porcentual, tanto de fallecidos como de personas contagiadas confirmadas, se ha reducido ya ese crecimiento a un crecimiento del 8%, cuando la semana pasada veníamos en un crecimiento de más o menos el 13% y la antepasada el 20%. Es decir, que el ritmo porcentual del crecimiento tanto de contagiados como de fallecidos sí ha disminuido, aunque la cifra es realmente muy impactante. 94.417 son ya los casos totales confirmados hasta el día de hoy en España y 8.189 los fallecidos. 2.479 casos más, como le decían, de contagiados en las últimas 24 horas para tener un 8% de mayor incremento, que porcentualmente es menor a la de las semanas anteriores. Estamos hablando, la buena noticia, entregándola a todos los días también, y son 19.259 los pacientes dados de alta que ya se han podido recuperar, y son 5.607 los pacientes que el día de hoy están requiriendo unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver por población y edad cuáles son las personas más afectadas por las muertes. El 85% de los fallecidos, tristemente, siguen siendo personas mayores a 70 años. El 60% de la totalidad de los fallecidos son personas mayores a 90 años, mientras que apenas el 0,2% de personas jóvenes hasta los 30 años son las que han fallecido, es decir, es un mínimo comparado con los adultos mayores. Esto no quiere decir que las personas jóvenes no se contagien, no quiere decir que no sean vectores de transmisión del virus, y tampoco quiere decir que haya personas jóvenes que no sean susceptibles de sufrir unas tremendas y terribles neumonías y pueden terminar muriendo. Así que no se puede bajar la guardia, esto es en serio, Jefferson, y el confinamiento debe ser riguroso. Claudia, y hasta ahora vamos a la ciudad de Madrid con uno de los protagonistas de esta noticia. Es el doctor Javier Marco, quien es el director adjunto del Hospital de Campaña IFEMA, que ha sido este lugar que ha sido acondicionado en España en tiempo récord para atender a esos cientos de pacientes que diariamente están demandando pues atención médica como consecuencia de la crisis que generó esta pandemia, no solamente en España, en Italia, sino en todo el mundo. Así es que, Claudia, adelante, te escucha el doctor Javier Marco. Jefferson, es que hablar de IFEMA es muy importante. IFEMA es la institución ferial de Madrid, un gigantesco recinto ferial que, para hacernos una idea, tiene más de 200.000 metros cuadrados cubiertos, 1 millón de metros cuadrados de exposición y 12 pabellones. Pues resulta que por cuenta de esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, este recinto ferial se ha convertido en el más grande hospital de campaña de toda España.
Es impresionante lo que se ha hecho. Desde el momento en el que el gobierno decide que se va a levantar un hospital de la campaña en este recinto ferial, uno de los más importantes de Europa, hasta el momento en que ya comenzó a recibir los pacientes, no pasó ni una semana. Fue contrarreloj y lo lograron. Aquí hay dos hazañas. La hazaña de cómo en tan pocos días, en un recinto ferial que no tiene adaptación médica de ningún tipo, logran levantar un hospital, logran poner miles de camas, cada una con sus tanques de oxígeno, y logran ir organizando para que más adelante se puedan poner las unidades de cuidados intensivos. Y la otra gran hazaña es toda esa gestión de médicos, enfermeras, auxiliares que tienen que tratar a todos esos pacientes. Ya ahí hay 1.300 camas y ya este hospital ha recibido a 1.380 pacientes desde que recibió por primera vez a uno de ellos. 531 ya han sido dados de alta y 850 permanecen aún en sus instalaciones. Es muy importante lo que sucede en IFEMA para que el resto del mundo y quienes están apenas comenzando a sufrir el rigor del contagio de la pandemia puedan encontrar aquí un ejemplo. Doctor Marco, muchas gracias por esa amabilidad y por el tiempo que usted le concede en este momento a nuestros televidentes. Quisiéramos comenzar dialogando o conversando con usted sobre lo que se está viviendo en este momento en IFEMA. ¿Cómo es una jornada médica? ¿Qué se vive allí adentro en este momento, cuando en el resto de España hay una gran preocupación por el crecimiento en el número de contagios identificados, pero también de muertos? Bueno, pues una jornada médica aquí yo creo que cada vez se vive más como puede ser en un hospital normal, o por lo menos eso es lo que intentamos, aunque esto nació rapidísimamente, como decía su compañera, y desde que recibimos el encargo, que fue el viernes 21 por la tarde, hasta que admitimos los primeros pacientes, pasaron menos de 20 horas. A las 20 horas ya habíamos ingresado los primeros 40 pacientes y esto fue un sábado, el sábado 22. Los trabajos fueron rapidísimo, todo gracias a un equipo de gente que se empeñó en ello y que trabajó a grandísima velocidad, ayudados por el ejército, ayudados por voluntarios y con todo el empuje de los trabajadores de la sanidad madrileña de todas partes, y no querría aquí dejarme a nadie sin nombrar, así que no voy a alargar la lista. Pues hemos conseguido hacer de esto poco a poco y en pocos días una gran estructura que ahora mismo cuenta con dos grandísimos pabellones, un pabellón que aloja 750 camas divididas en unidades clínicas de 50 camas y que se parecen a las unidades clínicas de cualquier otro hospital, con su control de enfermería, sus médicos, sus auxiliares, su celador, y otro pabellón paralelo que también aloja 550 camas, lo que nos lleva a una cifra de 1.300 camas en total, y que hace que en estos momentos el Hospital IFEMA sea el hospital más grande en camas de la Comunidad de Madrid y el hospital monográfico dedicado a la atención de la infección por coronavirus, quizá más grande de Europa, aunque desconozco los datos. La actividad, pues pretendemos que se parezca lo más posible a la actividad de un hospital. Contamos con la posibilidad de hacer analítica a los pacientes en un circuito que hemos cerrado con uno de los hospitales grandes de Madrid, en concreto el Hospital de la Paz. Contamos con la capacidad de hacer estudios radiológicos a los pacientes, con un anillo radiológico que hemos montado y para el cual nos ayuda también un hospital de Madrid, el Hospital La Paz. Incluso disponemos de un escáner. No sé si con eso contesto a su pregunta. Pues claro que sí, doctor. Sí, muy claramente, sí, muy claramente. Mire, hablando de las cifras de hoy en España, los que estamos aquí en Madrid, Jefferson, yo le contaba las cifras globales, pero es que hay una que es clave y que tiene que ver con esta entrevista, y es que la presión sobre las unidades de cuidados intensivos es lo que más preocupa a la comunidad médica en este momento en España. Hay 5.607 ingresados en UCI, en solo 24 horas se requirieron 334 unidades más, porque son 334 los ingresos nuevos en estas 24 horas. Y por eso quería la siguiente pregunta al doctor Javier Marco, director adjunto de este hospital de campaña IFEMA. ¿Cómo está el tema de las camas de cuidados intensivos? Porque de esa totalidad de plazas para recibir pacientes, es clave las que tienen que ver con los cuidados intensivos. ¿Cómo está esa unidad en este momento? ¿En qué parte del proceso está?
Bueno, pues le cuento, nosotros como un hospital más de la comunidad pues tenemos un problema muy parecido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues inicialmente nuestra misión, se la explico, ha sido ayudar al resto de hospitales de la comunidad. ¿Qué problema tenían los hospitales? Pues que tenían demasiados pacientes a la puerta esperando a tener cama y poder ingresar, y nosotros hemos servido en ese sentido para drenar pues esas esperas que había en los hospitales, y lo que hemos hecho es traernos los pacientes que estaban en las urgencias al hospital nuestro, que poco a poco ha ido creciendo y ha ido ayudando en esa labor. Para eso, ¿qué hemos hecho? Seleccionar un poquito los pacientes que admitíamos en nuestro hospital, intentar seleccionar casos que no requirieran demasiada atención y que no tuvieran un altísimo riesgo o un alto riesgo de precisar una cama de UBI o precisar intubación, también traer pacientes mayores, y en ese sentido es como hemos trabajado. A veces nuestros pacientes han podido necesitar cuidados extremos o cuidados cercanos a la intubación, y eso lo hemos solventado de la mejor manera que hemos podido, y si algún caso ha precisado intubación, pues lo hemos evacuado rápidamente desde aquí a sus hospitales de procedencia. En estos momentos estamos en condiciones de poder abrir, si todo nos va bien, unas 10-16 camas de UCI el próximo jueves, y esa es nuestra situación. Quizá lo hagamos todavía mejor y podamos hacerlo antes. Más allá de esto no le puedo precisar. Ese es el plan. Claro, y eso también es un logro récord de Jefferson. Te explico, lo programado son 5.500 camas. 5.500 camas en IFEMA. De esas, 500 serán para unidades de cuidados intensivos. En IFEMA, ¿qué se hizo? Se intensificó poner las camas de atención a pacientes de coronavirus o de este COVID-19 que no requirieran tanto en una unidad de cuidados intensivos para descongestionar el resto de los hospitales y poder dejar a esos hospitales que tienen las unidades de cuidados intensivos sin tanta presión. Y ahora ya se procede precisamente a generar en otro pabellón esas unidades de cuidados intensivos que el doctor Javier Marco nos dice que este jueves van a comenzar las primeras 17, y eso es una gran noticia porque además es muy rápido. Doctor Javier Marco. Sí, aunque, perdóneme, me gustaría puntualizarle, aunque los datos que usted ha contado son ciertos respecto a la publicidad inicial de esta instalación, pero en estos momentos nuestro plan inicial de salida son las 1.300 camas que le comento, y que acabaremos de ponerlas a plena marcha con 200 pacientes que ingresan al día. Las acabaremos de poner a pleno rendimiento aproximadamente el jueves. Estaremos full capacity el jueves, 1.300 camas, y nos quedaremos ahí solidificando nuestra estructura, y solo si las autoridades sanitarias de la comunidad, la Consejería de Sanidad, lo cree necesario y el crecimiento, el número de casos así lo demandan, y la situación de emergencia de los hospitales así lo demandase, pues si nos lo ordenan, iniciaremos otro plan de crecimiento. Pero nuestro plan inicial es 1.300 camas, pleno rendimiento, y el hospital funcionando y drenando pacientes de las urgencias. De ahí para adelante, más allá de las 1.300, será una orden que nos tendría que venir de arriba, aunque bien es cierto que la publicidad inicial del dispositivo eran las 5.500 camas que usted comenta. Ya, es muy importante también esa aclaración porque depende de la evolución los contagios y de los requerimientos de los pacientes de esas unidades de cuidados intensivos, que según las últimas estadísticas, y a pesar de haber tenido las últimas 24 horas de mayor pico o de mayor número, tristemente, de fallecidos, los porcentajes de crecimiento tanto de los fallecidos como de los contagiados pues va en unos ritmos mucho menores, que eso hay que irlo evaluando. Doctor Javier Marco, ¿de dónde ha salido todo el material para poder tener a IFEMA funcionando como hospital de campaña? Las camas, los tanques de oxígeno, como usted muy bien lo ha explicado y lo hemos visto en las imágenes. Es impresionante cada cama con su tanque de oxígeno al lado. Y de estas unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, los respiradores, ¿cómo han logrado obtener todos esos materiales tan rápidamente para poderlos disponer en atención a estos pacientes?
Bueno, tengo que decir que eso es, tenemos un departamento de logística muy importante y tenemos unas personas que han puesto en marcha todo el dispositivo, que han hecho verdaderos milagros. Por otro lado, hemos tenido donaciones de todo tipo. Las empresas españolas y extranjeras radicadas en España se han portado maravillosamente con este nuevo hospital y han ayudado mucho. Tengan en cuenta que aquí, saltando el tema de material médico, que es lo fundamental, por supuesto, y hemos estado recibiendo y haciendo compras en China. Hoy mismo, ayer mismo, aterrizaron camas procedentes de China para montar lo que quedaba del último pabellón. Pero vamos, ahora mismo tenemos hasta food trucks, camiones. Para todo el personal médico que en los descansos sale y toma algo calentito, porque ahora mismo hoy mismo en el hospital ha caído una nevada impresionante. Estamos en pleno invierno aquí y en fin, las empresas, el otro día una empresa de flores donó flores para todos los pacientes que se iban de alta y para el personal sanitario, o sea que esto es un pequeño milagro que se ha hecho entre todos, pero vamos, el esfuerzo de las instalaciones médicas ha sido sobrehumano. Ha habido que instalar conducciones de oxígeno en el pabellón 9 para dotar de oxígeno a 700 y pico camas, y eso se ha hecho con el ejército, poniendo las soldaduras, pero también con fontaneros que trabajaban por su cuenta, incluso con gente que estaba en el paro y que han venido ellos solitos con sus bártulos a soldar como todo el mundo. O sea que ha sido un esfuerzo de todos los madrileños y de toda la gente de España, del país, que ha venido a ayudar. Doctor Javier Marco, también ha trascendido en las últimas horas algunos testimonios que han entregado a la prensa española enfermeras y médicos que en este momento están en este hospital de campaña. Estos testimonios han hecho énfasis no solo en esa batalla que ustedes libran al interior de este hospital, sino también en las condiciones difíciles, en algunos casos precarias, que enfrentan los médicos que están en este lugar. Frente a esto quisiera saber, ¿el personal médico cuenta con todos los elementos de protección para enfrentar este nuevo coronavirus dentro de este hospital? Pues sí, lo que pasa es que tengo que reconocer que lo que cuenta usted efectivamente pasó ayer. Tenga usted en cuenta que estamos en una instalación que no es un hospital propiamente dicho, sino que es un pabellón ferial excepcional, porque es un pabellón ferial que ya demostró recientemente en la cima a ver si me aclaro, en la Cumbre Mundial del Clima que se celebró aquí recientemente en noviembre porque hubo problemas, creo que fue en Chile, ¿no es así? Y hubo que trasladarse aquí urgentemente, la celebró y la organizó en un tiempo récord de forma maravillosa, y ahora ha organizado o ha colaborado en la organización de este hospital de forma maravillosa, pero al fin y al cabo esto no es un hospital. Por aquí tenemos ahora pululando, o vamos a tener 1.300 trabajadores sanitarios, entre médicos, enfermeras, auxiliares y celadores, que tienen que equiparse con un traje de aislamiento, un equipo de protección individual o EPI, que tiene cierta complejidad, y que eso supone, puede crear cierta polémica. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, en un pabellón y en otro el equipamiento era ligeramente diferente. Entonces puede haber protestas porque la gente cree que un equipamiento es mejor que otro cuando era idéntica su capacidad de protección. Había personas que consideraban que tenían que llevar protección en la cabeza y protección en los pies, lo que se llama gorro y calzas, cuando el Ministerio de Sanidad ha definido perfectamente que ese tipo de protección no es necesaria. En fin, son problemas un poco de desinformación, y también es verdad que entre 1.400 y con un equipo de protección que en algún momento el flujo de número de equipos que nos llega directamente de otros países ha podido ser escaso, pues ha podido haber algún caso contadísimo en que la gente haya notado que se racaneaba. Eso yo no digo que no haya ocurrido, pero en ningún momento a nadie se le ha negado un equipo de protección.
¿Qué pasa? Pues que las fotos que puede hacer la gente con el móvil o las filmaciones que pueden salir en las redes, pues esas no las puede evitar nadie. O sea que no voy a negar la mayor. No, claro. ¿Cuánto Claudia, personal médico, yo tengo la duda de cuánto personal médico tienen ustedes en este momento? ¿Cuántos Exacto. médicos, enfermeros, auxiliares? Pues mira, le puedo dar los datos. Médicos, un total de 392, enfermeras 437, auxiliares 357 y celadores 228. O sea, como verá, una barbaridad. es un reto descomunal, doctor Marco. Y bueno, Claudia, nosotros lo entendemos porque, pues, como usted mismo ha hecho énfasis en eso, doctor Javier Marco, es una experiencia nueva para cualquier país. Es implementar un hospital de campaña en un sitio que hasta hace menos de un mes estaba destinado a otro tipo de actividades. Y es por No, eso hasta hace que... menos de un mes, no, hasta el día 21 de marzo. Hasta el 21 de marzo, exacto. Y la experiencia que usted está teniendo en este momento, doctor Javier Marco, es una experiencia que están viendo en otros países, Claudia, por ejemplo en la ciudad de Bogotá. Aquí también van a implementar, acá no se llama IFEMA, se llama Corferias, y ese lugar va a ser implementado para descongestionar los sistemas de urgencias de los hospitales, de la red pública y privada de hospitales, para que de esa manera a Corferias lleguen esas urgencias y el resto de hospitales puedan dedicarse a enfrentar el coronavirus. Quiero preguntarle, doctor Javier Marco, dentro de ese personal médico que usted acaba de enumerarnos, de nombrarnos, ¿cuántos médicos han tenido que abandonar sus funciones, sus labores, tras ser contagiados? ¿Cuántos casos identificados han encontrado? Por ahora que yo tenga noticia o comunicación directa, ninguno. Pero indudablemente nos pasará, claro está. Claro, porque el equipo médico en toda España y la atención de salud, no solamente los médicos, pues ha sido uno de los grandes afectados por el contagio del coronavirus, tristemente. Así es. Pero bueno, también frente a un virus que su comportamiento ha sido de un contagio tan alto y un virus desconocido en el mundo, que por primera vez lo enfrentamos de esta manera, pues también es entendible la situación. Y me gustaría de pronto preguntarle como médico, ahora si me lo permite, doctor Javier Marco, Sí. ¿Por qué el coronavirus está generando estas neumonías tan agudas? ¿Qué es lo que tiene este virus que hace que la persona pueda generar estas neumonías tan agresivas? Bueno, porque el coronavirus lo que hace es o puede decirse que hace una enfermedad en dos fases. Una primera enfermedad, que es un cuadro pues más parecido a la gripe que todos conocemos, con tos seca, con fiebre, con mucha debilidad general, dolor muscular. Y luego, en número no despreciable de casos, pues en torno entre el séptimo y el 10º día, un porcentaje no despreciable de pacientes lo que hacen es una reacción inflamatoria muy importante en la parte, en el pulmón, en la zona, en la membrana donde se intercambian los gases, donde el oxígeno que hay en el aire ambiente pasa a la sangre y nosotros obtenemos de ahí el oxígeno. Esa membrana se inflama tantísimo que impide ese intercambio gaseoso y el paciente se asfixia. Se asfixia de forma que o le metemos oxígeno a muchísima presión, es decir, mediante pues, lo que puede ver una persona, una bombona de oxígeno que echa oxígeno a mucha presión o el oxígeno que hay en los hospitales y que sale de la pared, o en los casos más extremos con un motor, con un ventilador mecánico que mete el oxígeno todavía a más presión, o el paciente se muere. ¿Y qué necesitan esos pacientes que necesitan un motor que meta el oxígeno a mucha presión? Pues necesitan que eso ocurra durante mucho tiempo, pero durante 2 semanas o hasta 3 semanas. Y el paciente que no se muere durante ese periodo de 2-3 semanas es el que se salva. Y encima el que se salva y se le puede quitar el tubo y el motor que le ventila, resulta que le deja un pulmón muy fastidiado, lleno de cicatrices y que a veces o le va a dejar probablemente a un porcentaje no despreciable de casos con un pulmón pues muy herido para el resto de su vida. Así que eso es lo que hace este bicho, que es muy malo.
Doctor Marco, según la experiencia personal diaria que usted tiene en este hospital de campaña, ¿usted cree que las medidas de distanciamiento social están dando el efecto que esperábamos? Bueno, yo lo creo y lo cree mucha gente y lo creen expertos que son 1000 veces más listos que yo. Yo creo que o nos aislamos o este virus queda aquí meses y meses. La única manera de pararlo es cortar la transmisión, que la gente se quede en su casa y que el que tenga la enfermedad la pase y no se transmita más allá de eso. Y si no, esto se queda aquí meses y meses y la crisis sanitaria y el aumento del número de casos no parará nunca. Ya. Otra de las inquietudes que genera es que como es un virus también desconocido, hasta qué punto la persona que lo sufre, que lo padece y se recupera finalmente queda inmune al virus. ¿Hay algún dato que ya se sepa, doctor Marco? Bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente que sufre la enfermedad la sufre y tiene poca posibilidad de infectarse. Está habiendo una serie de casos que recaen, pero no son muchos. Doctor Javier Marco, quiero agradecerle su tiempo. Quiero hacerle una última pregunta muy corta. Sí. Y tiene que ver con esas Sí, lecciones. Le repito, en los países de América Latina en este momento también están copiando el ejemplo, están copiando lo que están haciendo ustedes en IFEMA, están tratando de acondicionar estadios, centros de ferias, inclusive hospitales abandonados para pues comenzar a atender otro tipo de urgencias. ¿Qué le diría usted a esos países? ¿Cuál fue quizás esa lección que ha aprendido usted en estos primeros 10 días que le ha tocado estar al frente del montaje y de la logística de un hospital de campaña? Bueno, yo creo que lo primero que hemos aprendido es que se puede hacer. Lo segundo que hemos aprendido es que para hacer una de estas cosas hay que tener claro que lo importante es trazarse el objetivo, luchar por el objetivo y no pensar en los problemas, sino en el objetivo final. Trabajar mucho en equipo y ir a por ello. Y desde luego pensar desde el principio en que lo van a necesitar, o sea, que ponerse ya, que se pongan ya.